cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muchas gracias por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes este tiempo. Va a ser sin duda un tiempo muy bonito. Como me gustaría poder estar, como les decía la vez pasada, ahí con ustedes disfrutando de un buen café, unas baleadas, unas rosquillas y bueno, en fin, vamos a seguir enumerando cosas, ¿no? Pero esperemos en el Señor que pronto podamos tener ese tipo de oportunidades. Me invitaron a poder compartir con ustedes reflexiones sobre el libro de Gálatas y vamos a estar trabajando Gálatas hoy, viernes y el domingo. Y así que si tienen una Biblia a la mano, aunque yo voy a estar compartiendo la pantalla con el texto bíblico, igual va a ser necesario que ustedes puedan tener ese tipo de cosas a la mano, porque las vamos a estar trabajando. Entonces, voy a ver si puedo compartir pantalla, porque aquí ya puedo compartir. Vamos a irnos a esto, a los Gálatas de hoy. Ese es el tema que vamos a estar trabajando, los Gálatas de hoy. Y porque vamos a ver que aunque el libro fue escrito para otro contexto, otra realidad hace miles de años, no miles de años, cientos de años, ya dos milenios por lo menos casi, vamos a poder entender que hay cosas que siguen siendo problema para nosotros también hoy y otras cosas que son fundamentales para nosotros hoy, como lo fueron para el apóstol y las iglesias de esa época. Así que permítame hacer una breve introducción y luego vamos a trabajar capítulos 1 y capítulo 2. Vamos a estar no yendo minuciosamente texto por texto, pero sí vamos a por lo menos explorar cómo trabaja las ideas del apóstol Pablo aquí en estos lugares. Primero que nada, la carta es de Pablo a los Gálatas, ¿cierto? ¿Quiénes eran estos Gálatas? ¿Qué nos cuenta la historia? Aquí tengo un mapa que ustedes pueden ver del primer y segundo viaje del apóstol Pablo. En el primer viaje misionero, Pablo salió de aquí, de la zona de Antioquía, y viajó a la zona de Galacia, que ustedes pueden ver aquí en verde, en el mapa, y luego volvió a Antioquía. En este tiempo, él fundó iglesias en esta parte del sur de Galacia, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, ahí hace un discurso tremendo el apóstol. Así que, bueno, estoy andando al revés, porque él llegó a Creta, subieron y luego, no, eso fue el segundo viaje misionero, ahora que lo recuerdo, ¿sí? Cuando hubo el problema entre Pablo y Bernabé, pero eso fue el segundo. En el primero, ellos fueron viajando y fundando iglesia en esta zona. Ahora, esto tiene que haber sido más o menos por el año 46, 47, más o menos, el tiempo en que el apóstol Pablo fundó estas iglesias. Vamos a ver luego en el desarrollo del capítulo 1 que Pablo nos cuenta algo de su vida y el capítulo 2 también, que nos hacen retroceder en el tiempo, pero me guardaré esos datos en un ratito más. El apóstol entonces funda estas iglesias por ahí por el año 46 y poquito tiempo después, año 48 más o menos, se dan las circunstancias
que el apóstol narra aquí en la carta, que lo obligan a él a escribir la carta. La carta es una carta muy emotiva, una carta de las emociones de Pablo están ebulliendo aquí al punto que se brinca siempre que me acuerdo por ustedes oro y doy gracias a Dios por tal o cual cosa. En el caso de esta carta no hay tal párrafo que está presente en las demás cartas de Pablo. Así que eso nos muestra que Pablo está tan preocupado, tan molesto por las cosas que están viviendo los hermanos, que él les escribe esta carta para tratar de frenar esos asuntos. Esto poquito tiempo antes de lo que conoceríamos después como el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. Toda esta carta es antes de ese evento de Hechos 15, para que estemos más o menos en sintonía de lo que está pasando, de lo que cuenta Pablo en la carta. Ahora, ¿qué cosas pasaban? Recuerden que aquí tenemos un cristianismo en desarrollo. Ya les conté, Pablo fundó la iglesia en el 46, 2 años después está escribiendo esta carta. Es una iglesia nuevita, no son creyentes de muchos años, son creyentes recientes y están siendo tentados por un tipo de enseñanza que es complicada, que cuestiona las bases mismas de la fe. Por eso es que Pablo está muy, muy preocupado y va a mandar esta carta con todas las ganas, así como es Pablo por lo que uno percibe por sus demás cartas también. Es un cristianismo en desarrollo. Hay cristianos desde el tiempo en que Pablo salió recuerden que Bernabé viajó a Antioquía y se dio cuenta que los creyentes necesitaban un discipulado, así que se fue a buscar a Pablo a Tarso y lo trajo a Antioquía para que lo ayudara ahí con la iglesia, y estando ahí es que el Espíritu Santo dijo: apartadme Bernabé y Saulo para la obra que les tengo preparada. Así que son muy pocos, relativamente hablando, la cantidad de gentiles que hay. Pero respecto a la cantidad de judíos que había en los cristianos, en esa primera generación de cristianos. Y a raíz de la misión de Pablo, muchos gentiles se están convirtiendo en el evangelio, y eso trae una tensión para los judíos cristianos, sobre todo para algún segmento de judíos cristianos que probablemente vienen de trasfondo farisaico o algo parecido. Y ellos van a tener un problema, según nos cuenta Hechos 15, que obliga a todos los creyentes de la zona a juntarse y deliberar, guiados por el Espíritu, ¿no? Y presididos por Santiago, el hermano del Señor Jesús, en torno a este tema precisamente que Pablo va a abordar aquí en la carta. Así que por lo visto, lo que tenemos es una situación en que los cristianos judíos perciben el cristianismo de cierta manera, no todos los cristianos judíos, pero un segmento de esos cristianos que está trayendo esta situación, que discrepan de Pablo. Y este grupo de creyentes están férreamente insistiendo en el punto. ¿Cuál es el punto que uno logra ver en la carta y luego también en el libro de Hechos? La gran pregunta es: todos nosotros, imagínense, creyentes de esa generación primera, todos nosotros somos judíos. Si somos varones, al 8º día de nuestro nacimiento nos circuncidan. Hemos crecido en torno a la sinagoga, el Señor Jesucristo es el Mesías, y nosotros seguimos yendo a orar al templo, seguimos haciendo todas estas cosas normales de un judío. Y ahora vienen los gentiles. ¿Qué hacemos con los gentiles? ¿Tienen que hacerse judíos primero para ser luego cristianos? ¿O se puede ser cristiano sin ser judío? Eso no les cabía en la cabeza, porque todos eran judíos y unos pocos eran gentiles. Así que a medida que los gentiles van incorporándose en el grupo, esa pregunta va siendo cada vez más fuerte. Y Pablo tenía clara cuál era la respuesta, pero otros creyentes no la tenían.
Entonces Pablo en este cristianismo en desarrollo es que va a tratar de responder desde su perspectiva como misionero que ha estado trabajando entre los gentiles, qué es lo que él percibe. Y eso es lo que vamos a ver en la carta. Para eso estoy tomando el bosquejo que les voy a ir presentando del excelente comentario, Gálatas versículo por versículo, el comentario del doctor Osborne del Nuevo Testamento, que por cierto es ese tipo de comentarios bíblicos que vale la pena comprar. Si no estoy mal, él tiene en español ya todo el Nuevo Testamento. Bueno, el profe Osborne pasó a la presencia del Señor hace unos 3 años atrás, pero ya se publicaron sus obras casi todas ya en español, y es un buen comentario. Bueno, cierro paréntesis de propaganda aquí, de un buen comentario. Entonces, ¿qué vemos? En los primeros capítulos, sobre todo en este primer capítulo, vemos que algo que Pablo va a remarcar en estos versículos es que Dios es la fuente del Evangelio, no otras cosas. Dios es la fuente. Lo primero que hacen los primeros 10 versículos es poner alerta a los hermanos, alertar por el ataque a la esencia del Evangelio, que es lo que vamos a ver en los versículos en un ratito más. Y luego, en los versículos 11 al 24, él va a resaltar que la fuente divina del Evangelio que el apóstol Pablo predica es Dios mismo, es el Señor Jesucristo que se lo reveló. No son ideas que se le ocurrieron a él y que después las conversó con algunas personas y esas personas dijeron, mira Pablo, parece buena tu idea, démosle por ahí. No, Pablo va a insistir en este capítulo otra cosa. Así que veamos el texto bíblico, y aquí lo que tengo es, a mi lado izquierdo de mi pantalla tengo Gálatas en la versión Biblia de las Américas, y al lado derecho tengo la versión Reina Valera actualizada, por si apareciera alguna cosa interesante ahí que nos ayuda al mirar los textos. Entonces vemos aquí en los primeros versículos, si ustedes están viendo la pantalla conmigo, que Pablo saluda a los hermanos, pero de un comienzo, vean, dice Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. Vean cómo saluda Pablo. Pablo está rayando la cancha desde el mero inicio. Él no es un apóstol de su propia iniciativa, por su propia cuenta, ni de parte de hombre, sino de Dios mismo y del Señor Jesús, porque eso lo va a resaltar a través de toda su carta. Muy importante tener eso en mente. Saluda a los hermanos de las iglesias en Galacia, que ya les mostré en el mapa de la región, y luego resalta lo que Jesús hace, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. Así que el Evangelio, lo que el apóstol predica, se resume aquí en que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El tiempo no nos da para entrar en detalles de frase por frase, palabra por palabra, qué significan estas cosas, pero sí es importante en estos primeros versículos que ustedes noten cómo el apóstol está resaltando la centralidad de la obra de Cristo en la salvación. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. La salvación, el perdón de nuestros pecados, tiene que ver con Jesús y cómo Él se dio a sí mismo para librarnos. No solo del perdón de los pecados, sino para librarnos de la influencia del poder de Satanás y del presente siglo malo, como lo describe aquí. Ahora, yendo más abajo, en los siguientes versículos, lo que hace el apóstol Pablo aquí es, en vez de siempre que oro por ustedes, me doy gracias a Dios, él va a, me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó. En esta otra versión dice, estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo.
Pablo está desconcertado con estos hermanos que él mismo llevó a los pies de Cristo un par de años atrás y ahora los ve como dudosos. Y Pablo dice, hermanos, ¿cómo tan rápido han cambiado? ¿Sí? Por un evangelio diferente. Y ese va a ser el tema que nos va a tener reflexionando hoy, el viernes y el domingo. Evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero incluso si apareciera un ángel que trae otro evangelio, esa persona no hay que creer que el único evangelio que tenemos es el evangelio de Jesús, y ese es el que debemos mantener, sostener, defender. Y ante cualquier otra persona que quiera distorsionarlo, cambiarlo, destrozarlo, debemos frenar eso y no hacerle caso. Es lo que Pablo está diciendo. Entonces, vean que él lanza ya el problema, versículo 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si hay si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Vean 2 veces aquí, en el 8 sea anatema, en el 9 sea anatema. ¿Por qué Pablo piensa que alguien debe ser castigado por Dios? Eso quiere decir anatema aquí. Porque está tratando de desvirtuar el evangelio. Es parte importante del asunto. Y Pablo dice, miren, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Deja ir a entrever aquí, como que una de las acusaciones que estos falsos maestros hacían de Pablo es que Pablo había acomodado su evangelio para agradar a las personas, para hacerla más fácil, y Pablo dice, no, señores, yo no estoy haciendo eso, lo que estoy haciendo es predicar el evangelio, y no estoy tratando de agradar a los hombres. Lo que él recuerda que antes de ser cristiano, él perseguía la iglesia, él estaba tratando de agradar a los sumos sacerdotes y quedar bien con la esfera política. Eso era antes, cuando encontró a Jesús en Damasco, o camino a Damasco, ese encuentro transformó su vida. Y ahora él no tiene otra visión, otro horizonte, es Jesús y lo que él le enseñó. Entonces, ahora a partir del versículo 11, lo que él va a estar haciendo es demostrar que el evangelio que él enseña no es que alguien se lo enseñó por ahí, sino que él recibió eso directo del Señor Jesucristo. Vean, versículo 11 dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Aquí ya parte Pablo refrescándoles la mente a los hermanos respecto a su llamamiento, a cómo es que el Señor Jesucristo lo preparó para ser el ministro que llegó a ser. Le dio la capacitación, le dio la enseñanza, y ahora esa enseñanza es la que él les ha impartido a ellos. Pablo primero aquí centra que el evangelio que les predica, que nos va a quedar más claro hacia el final del capítulo 2, no es un evangelio que esté hecho a la medida. Tristemente hoy por hoy hay muchas distorsiones del evangelio que van por ahí. Si a usted le gusta consumir, si cree que el dinero lo es todo, pues no tenga pena. ¿Sí? Yo le voy a enseñar un evangelio donde usted va a tener todas las riquezas que quiera y solo reclámesela a Jesús y Él se las va a dar. Ese tipo de evangelio que distorsiona el evangelio no es evangelio, ¿cierto? Es una caricatura del evangelio que aprovecha algunas cosas del evangelio para presentar otras cosas. Pablo no hizo eso. Pablo estaba presentando un evangelio que el Señor Jesucristo mismo se lo dio en revelación. Y él contrasta cómo era antes de creer en Jesús y cómo es que después que Dios lo llamó, él se entregó totalmente al Señor. Ver en versículo 15, cuando Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre
ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entre paréntesis, Lucas no nos cuenta de este viaje a Arabia en Hechos, solo nos cuenta el viaje a Damasco cuando lo bajan por el muro y esos otros detalles ahí, recién convertido Pablo, pero en su viaje a Arabia no nos cuenta. Hoy sería esto Jordania, ¿sí? Donde Pablo fue en Jordania. Y aparece, al parecer, bueno, eso es historia de chismes que uno puede contar nomás así, especulativo. Parece ser que Pablo en Arabia hizo alguna cosa que hizo que el rey Aretas, que se menciona más adelante ahí en Hechos, lo enviara hasta perseguir hasta Damasco, al otro país. Pero no nos extrañaría que Pablo estuvo haciendo lo mismo que hizo en Galacia, predicar el evangelio y causar división dentro de las mismas sinagogas al poner a unos creyendo en el Mesías y otros no. Sí, había varias importantes comunidades judías ahí en esa zona de Arabia. La cosa es que Pablo dice que él no fue a los apóstoles al principio, sino que fue 3 años después de su conversión, recién. Es lo que dice el versículo 18. Aquí, si hacemos cálculos solo como dato anecdótico para ustedes también, estamos hablando más o menos como el año 34, 35 de la era cristiana, que el apóstol Pablo se habría convertido. Si el Señor Jesús ascendió a los cielos por ahí por el año 30, 33, no sabemos bien exactamente cuándo fue la crucifixión, pero por ahí significaría que Pablo se convirtió al Señor unos 2 años después de Pentecostés. Esos datos no los tenemos en el libro de Hechos, es solo tratando de hacer matemáticas con estos datos de Gálatas que aparece esa información. ¿Sí? Para que vean que temprano en la historia de la iglesia en Hechos parece que pasaron años ahí los hermanos de la iglesia en Jerusalén antes que mataran a Esteban, pero por esta cronología que nos cuenta Pablo parece que la cosa fue un poco más rápida. ¿Sí? Entonces, 3 años después de su conversión, Pablo recién fue a Jerusalén. Y dice que esa vez, pues, solo estuvo 15 días y solo estuvo con Pedro y con Santiago, el hermano del Señor. Jacobo, dice esta traducción. Es que en griego es Jacobos, ¿sí? Y en hebreo es Jacob, ¿sí? Jacob, el hermano del Señor. Jacobo para ese entonces era el líder de la iglesia en Jerusalén y Pedro ya estaba fuera anunciando el evangelio en otras zonas. Y entonces dice que se juntó con ellos, pero nada más, o sea, y no para preguntarles cosas acerca del evangelio a ellos directamente, sino para que lo conocieran, ¿sí? Para que lo conocieran. Y después de eso dice fue a las regiones de Siria y Cilicia, de donde era él, Tarso, pero no era conocido por las iglesias de Judea, sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en un tiempo quería destruir y glorificar a Dios por causa de mí. Así que en el capítulo 1, si se fijan, lo que Pablo está haciendo es, tengan cuidado que hay una distorsión del evangelio que está circulando, que es peligrosa, y estos maestros están diciendo que yo soy el que distorsiona las cosas, pero quiero decirles que no, que el evangelio que yo les prediqué a ustedes tienen que tener toda la confianza que fue un evangelio que le dio el Señor Jesucristo a ustedes, porque me lo dio a mí y yo no lo he cambiado, es el mismo, ¿sí? Y se lo dio a ustedes. Luego en el capítulo 2, Pablo cuenta que 14 años después del evento de Damasco probablemente, así que aquí estamos hablando más o menos ya por ahí por el año 38, o, perdón, 40 y... Sí, el año 48 más o menos. Han pasado 14 años, el año 48, ya despuesito de su primer viaje misionero, en ese entonces, antes del Concilio de Jerusalén. Dice Pablo que subió otra vez, esta vez con Bernabé y con Tito, ya parte de esos que se han convertido al Evangelio en esos viajes misioneros. Y por una revelación que les habían dicho que
Probablemente se refiere a la hambruna que habría en Jerusalén y ellos llevaron alguna ayuda en primera instancia ahí. Y él se juntó en privado con los hermanos nada más. Y Tito no fue obligado a circuncidarse. Eso va a ser importante, lo que les planteé yo hace un rato, que ¿qué hacemos con estos gentiles que se convierten al evangelio? ¿Lo hacemos que sea judío para que luego sea cristiano? Pablo dice no. Y el ejemplo es Tito. Miren, Tito era un cristiano gentil que fue conmigo a Jerusalén, estuvo ahí y no le obligaron, no le hicieron hacer nada. Entonces, ¿por qué vienen estos falsos maestros y los obligan a ustedes a circuncidarse como gentiles? No tiene sentido. ¿Sí? Pero esto por causa de falsos hermanos, dice, introducidos secretamente, se estaban reclamando eso para Pablo. Entonces el apóstol está diciéndoles a ellos que tengan cuidado, que no se confundan, que su evangelio es un evangelio que fue dado directamente por el Señor Jesucristo, y es más, a los líderes, a los pilares de la iglesia, recién los vino a saludar de la mano y todo 14 años después de eso. Así que no le pueden decir que el evangelio que él les predica fue algo que estos grandes pilares de la iglesia le enseñaron. Se lo enseñó directamente el Señor Jesucristo, como él ha dicho. ¿Sí? Y los hermanos estuvieron de acuerdo con él, le dieron la mano y le dijeron, está bien, Pablo, tú predica el evangelio a los gentiles, no te olvides de los pobres, y Pedro dice que así como él se dedicaba a predicarle a los de la circuncisión. Así que ellos, considerados columnas, le dieron la diestra a Pablo y a Bernabé como señal de compañerismo. ¿Sí? Somos colegas en este ministerio, así que adelante con lo que ustedes están haciendo. No hubo un cuestionamiento al mensaje del evangelio que Pablo les enseñaba, así que estas personas que han llegado a distorsionarles la realidad de ellos deben ser desenmascaradas porque no son genuinas, les están distorsionando las cosas y no están diciendo la verdad. Y es más, dice Pablo, voy a contarles una anécdota vergonzosa, pero es bueno que la sepan. Cuando estábamos en Antioquía, pasó esta circunstancia, que llegó Pedro y estuvo compartiendo con los hermanos en Antioquía, pero resulta que llegaron los hermanos de la iglesia de Jerusalén, donde pastoreaba Santiago. Llegaron ahí y Pedro se empezó a sentir incómodo porque, claro, mientras no estaban los de Jerusalén, pues feliz compartiendo con los hermanos gentiles, ahí todo tranquilo, alegre los hermanos, pero resulta que cuando llegaron los de Jerusalén, entonces como que Pedro se empezó a sentir medio incómodo de estar compartiendo la mesa con los gentiles, porque para un judío, con todo y que el lienzo que descendió otras veces y come y mata, y todo lo que Pedro vivió, han pasado 10, 12 años y Pedro todavía no ha entendido a profundidad la implicación que tiene que el evangelio es para todas las naciones, judíos y gentiles. Y vean, Pablo se da cuenta por ese asunto que había un peligro, porque Pedro, al excluirse de la mesa de los hermanos gentiles y comer aparte, estaba mandando una señal equivocada. Quizás Pedro no se daba cuenta de eso, pero Pablo se dio cuenta de las implicaciones que eso traía. Por eso confrontó a Pedro y le dijo, Pedro, no está bien lo que tú estás haciendo. Porque si tú te separas y como con los judíos, le dejas entrever a los creyentes gentiles que son creyentes de segundo nivel, que para que sean tan espirituales como tú y comer junto a ti, entonces tienen que hacer lo que tú haces, ser un judío, circuncidarse y hacer todas esas cosas, y eso no es el evangelio. Así que por favor, no. Hasta Bernabé ni se fue arrastrado por esa hipocresía. Entonces, Pablo, cuando confronta a Pedro, lo hace ver el error. Pedro cambia sus circunstancias, su situación. De hecho, se ve claramente en Hechos 15 que el asunto ha cambiado ya, no solo con Pedro, sino también con Santiago, que Santiago es el que va a guiar
la reunión en Hechos 15 y va a llegar a las conclusiones que Pablo está mencionando aquí también, ¿sí? Que los gentiles no deben ser obligados a hacerse judíos, no deben guardar los ritos propiamente distintivos del judaísmo, que son básicamente la circuncisión, guardar las dietas y celebrar las fiestas. Esas tres cosas son sumamente características del pensamiento judaico, ¿sí? Y Pablo está diciendo, esas cosas no son necesarias. Los creyentes, no importa de qué etnia sean, son creyentes porque tienen su fe en Jesús, no porque hagan ciertos ritos que les permiten como una puerta de entrada previa hacia ser discípulos de Jesús. Por eso es que él les va a decir, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Porque por la ley moría la ley a fin de vivir para Dios. Y aquí viene un precioso pasaje, que lo sabemos todos de memoria probablemente que estamos viendo esta transmisión. Con Cristo he sido crucificado, o como dice Reina Valera, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el punto que Pablo está resaltando. Miren, la obra de Cristo es suficiente. La obra de Cristo en la cruz es suficiente. Cuando yo creí en Jesucristo como mi Salvador, fui declarado justo. ¿Sí? Fui declarado justo por esa obra de Cristo, por la salvación a través de Jesús, que Dios dispuso. No es por guardar la ley, no es por ser circuncidado, por hacer estas cosas, sino por la fe en Jesús. ¿Sí? Y por eso él puede decir, con Cristo he sido crucificado, así como Jesús fue crucificado cuando yo creo en él, en él estoy sufriendo la paga de lo que mi pecado merecía en la cruz de Jesús. Y ya no soy yo el que vive, por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo resucita, nos identificamos con él y debemos vivir en él también. Entonces, sino que Cristo vive en mí, por eso él puede decir eso, y la vida que ahora vivo en la esfera humana, en la carne aquí, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Eso va a ser clave esta frase. La vida que ahora vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Miren, cuando uno entrega su vida al Señor Jesucristo, pone su fe en Jesús para perdón de los pecados, ¿cierto? Y solemos decir, repita conmigo esta oración. Reconozco que soy pecador, creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y que al creer en Jesús como mi Salvador, Dios perdona mis pecados. Eso es un resumen más o menos de la primera parte de este texto. Pero también el texto dice, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios. Es que la vida cristiana, la vida cotidiana, también se vive por fe, no por obras. Claro, las obras, como dice Pablo en Efesios, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿cierto? Pero no son hechas por el esfuerzo humano, sino que son hechas porque estamos en Cristo. Y él más adelante, en el capítulo 5, va a dejarlo muy claro, es por el obrar del Espíritu en nosotros. Es el Espíritu el que produce el fruto en nuestras vidas. Y así como nacimos por el Espíritu, Pablo nos va a exhortar a que andemos también por el Espíritu. Y ahí está la clave aquí en este versículo resumida. El Evangelio del Señor Jesucristo no es solo el Evangelio de la salvación para el que empieza a creer, sino que es el Evangelio de la vida cotidiana también, que descansa en el obrar de Cristo en nosotros. Así que Pablo está confrontando a estos maestros que están como pensando, bueno, está bien aceptar a Cristo, pero tienen que hacerse judíos para que puedan ser verdaderamente cristianos. Como nosotros, vean, todos nosotros somos judíos y ahora somos cristianos. Estas personas también, entonces tienen que hacerse judíos para luego ser cristianos. Y Pablo dice, no, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para darnos perdón.
Cristo es suficiente para darnos vida y que nuestra vida sea en Él. ¿Sí? Por eso Pablo va a terminar este capítulo diciendo: no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Sí? Cristo murió de gusto. Así que la justicia no viene por medio de la ley. Y aquí la justicia debe entenderse no solo la justificación, sino la vida justa. ¿Sí? El cristiano en su expresión cotidiana de su fe. No es solo la vida vivida porque el Señor Jesús me perdonó mis pecados, sino porque el Señor Jesús me habilita, me posibilita, me empodera tremendamente para que pueda vivir la vida que Dios espera que viva. Y no es la ley. La ley tenía su propósito, pero no es la ley. Y cuando Pablo habla en Gálatas de la ley, no está hablando de toda la ley, sino en particular está hablando de esos distintivos judaicos de la ley. Está hablando de la circuncisión, de las fiestas y de las dietas. El mismo tema va a abordar en Colosenses. El mismísimo y casi en el mismo orden. ¿Sí? Ahí él va a llegar a decir: y algunas cosas de estas tienen apariencia de piedad, pero no tienen poder sobre los deseos de la carne. ¿Sí? Es que el guardar las dietas, el circuncidarse, el guardar las fiestas no contribuyen en mi salvación, en mi santidad. Pablo va a resumir la ley más adelante en: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en la ley del amor él va a llamarla la ley de Cristo. Así que sí hay ley, pero es una ley reinterpretada a los ojos de Jesús, que descansa en el poder del Espíritu Santo. ¿Y eso por qué? Es porque el nuevo pacto está en función. Dios había profetizado a través de Ezequiel, de Jeremías, que en un momento traería de vuelta a su pueblo a Sion y pondría su espíritu en ellos, les lavaría con agua y ellos podrían obedecer. Y eso es lo que se está manifestando aquí en estos capítulos respecto al Evangelio de Jesús. Entonces, ¿qué podemos decir? Lo que vemos en el capítulo 1 y capítulo 2 es fundamental para lo que estaremos conversando el viernes. El Evangelio del Señor Jesucristo es un evangelio completo en él. No necesita agregados. Y en particular no necesita agregados judaicos, por muy bonitos que sean, por muy llamativos que sean. No los necesita porque son totalmente irrelevantes. Para efectos de la salvación y para efectos de la santificación, solo es necesario el Señor Jesucristo y su obra a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo va a argumentar. Y lo que vimos en el capítulo 1 es que hay peligro, hay gente que quiere distorsionar el Evangelio, que el Evangelio que nosotros creemos, que el que tenemos reflejado en las epístolas que el apóstol escribió y los evangelistas reflejaron en los evangelios, es el Evangelio verdadero, es el Evangelio suficiente, es el Evangelio en Jesús. De repente se levantan corrientes, ustedes saben, ¿cierto? De gente que dice: no, pero es que no es Jesús, es Yehoshua, y tienes que como que revisar tu genealogía a ver si realmente eres judío, porque uno dice: ¿pero para qué? ¿Sí? El Evangelio de Jesucristo es creer en Jesús. No hay nada judaico que queramos o necesitemos para poder ser cristianos. Es volver de nuevo a la misma discusión que Pablo tuvo aquí con los maestros que estaban distorsionando el Evangelio a través de lo que Pablo escribe a los hermanos de la iglesia en Galacia. Así que podríamos resumir nosotros que tenemos un desafío grande de mantener de vuelta la centralidad del Evangelio. Seguirá habiendo distorsiones del Evangelio.
Por eso es que nosotros debemos evaluar esas distorsiones respecto del texto bíblico, y lo mejor entonces es volver a las Escrituras y conocerlas permanentemente. Porque como dice el apóstol Pablo, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Evangelio sigue siendo eso para nosotros y seguirá siendo. Así que tenemos que levantar las antenitas y ponerlas en función para detectar la presencia de evangelios peligrosos que van a estar surgiendo. Como les dije hace un rato, ilustré con este evangelio de la prosperidad o con otro tipo de evangelios judaizantes que van y vienen por aquí en nuestros países de vez en cuando. Hay que prestarle atención, hay que tener cuidado con eso. Porque Pablo ya les contó a los hermanos de Galacia hace casi 2000 años atrás, y nosotros seguimos experimentando más o menos cosas parecidas, así que debemos volver a lo que el Señor nos enseña a través de las Escrituras y de lo que el apóstol Pablo nos desafía y nos plantea. El viernes, lo que haremos será encaminarnos a la discusión que Pablo plantea en el capítulo 3 y capítulo 4. A grosso modo les puedo anticipar que lo que Pablo va a hacer en el capítulo 3 es mostrar entonces y la ley, y Pablo da el propósito de la ley. ¿Por qué la ley? ¿Por qué era necesaria la ley? Pero hay algo distinto a la ley antecesora a la ley, que es la promesa que Dios dio a Abraham. Y va a ir articulando su idea respecto a la diferencia de la ley, la promesa, y cómo la promesa es superior a la ley, y cómo la promesa va a llegar y alcanzar a los creyentes, pero que la ley tiene su propósito, es un propósito temporal. Y cuando, de nuevo, insisto, Pablo está argumentando de la ley, no está hablando de toda la ley, como que ahora ya nosotros no seguimos la ley, no. De hecho, los versículos que vamos a ver el domingo nos van a ilustrar que Pablo tiene en mente precisamente los 10 mandamientos, están ahí en el capítulo 5. Y en el capítulo 6 también va a aparecer la ley. Así que no es la ley en sí, la Torá, sino estas particularidades que hacían distintivos judaicos, que obligaban a las personas a hacer cosas pensando que a través de hacer esas cosas ellos eran más santos porque ahora eran judíos y por lo tanto ahora sí podían recién ser cristianos. Pablo va a decir, no señores, así no es. No necesitamos nada porque en Cristo no hay diferencia. No hay hombre, mujer, esclavo libre, judío, gentil. ¿Sí? No hay distinción. Somos un nuevo pueblo de Dios. Y para ser parte de ese nuevo pueblo de Dios, solo necesitamos creer en Jesús, la fe en Jesús. Importante, distintivo de los cristianos, ¿cierto? Así que bueno, el desafío está. No sé si alguno quisiera comentar alguna. Creo que el chat está desactivado, así que no tenemos cómo poner alguna pregunta, pero si para el viernes tuvieran alguna pregunta, algún comentario que pudiésemos aprovechar en este tiempo de hacer, me gustaría si pudiesen para el viernes habilitar el chat para tener esa oportunidad de dialogar a través del chat y responder algunas preguntas. Eso es todo por hoy. Tenemos entonces el desafío para ustedes, si quieren, leer estos textos. Si lo leen de una sentada, mejor, porque logran tener una impresión más profunda de la carta y así ya están más familiarizados con el texto que vamos a ir trabajando el día viernes.